Hoy hacemos radio. Cada día junto a la mejor música te acompañaremos de lunes a viernes desde las 4 de la tarde y hasta las 19 horas. Adelante, ya estamos al aire. Buenas tardes. Oiga, y ya estamos en contacto con Valesca Ananías, psicóloga clínica, porque el capítulo pasado hablamos del trastorno de espectro autista, pero es un tema tan extenso, tan importante, que vamos a seguir hablando en relación a este mismo tema el día de hoy. Valesca, ¿cómo estás y cómo te va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Saludarte. Oye, estábamos hablando en el capítulo anterior de los trastornos del espectro autista y hoy en día vamos a seguir hablando en relación a ese mismo tema porque es un tema extenso, es un tema importante y que hay bastantes casos que de repente la sociedad actual no lo visibiliza, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que el trastorno del espectro autista es un diagnóstico que yo te diría hace unos 5 o 10 años más o menos, que tiene mucho más visibilización en la sociedad porque estamos pesquisando en forma temprana. Antes estos diagnósticos de alguna manera no eran tan visibles en nuestra sociedad y menos en la etapa escolar. Entonces, claro, hoy día hay muchos más casos, se habla mucho más del diagnóstico, lo cual me parece muy positivo para nuestra sociedad, Eduardo. ¿Cómo potenciamos el desarrollo cognitivo de los niños, por ejemplo? Uy, qué buena pregunta y larga también la respuesta. Mira, el desarrollo cognitivo tiene como dos variantes. Por un lado están como las estructuras, ¿no es cierto?, de nuestro sistema nervioso y por otro lado existe el factor ambiental. Generalmente nosotros decimos, oh, qué inteligente una persona o qué inteligente es este niño, pero mucho más que eso, lo que uno tiene que estar pendiente, Eduardo, es del entorno en el cual ese niño vive o se desenvuelve. De ahí que surge el concepto de la estimulación. Cuando hay niños que son vulnerados socialmente, vulnerados, ¿no es cierto?, a nivel escolar y que tienen pocos recursos en su entorno, son niños que de por sí van a desarrollar menos conexiones neuronales y por lo tanto van a tener un pensamiento de menor calidad versus niños que están expuestos y están de alguna forma participando de manera activa en ambientes activos modificantes del entorno. Ahora, de una u otra manera, esto tiene que ir de la mano de involucrar a todo el núcleo familiar, digamos, a todo el círculo más cercano de los niños. Claro, justamente, tú tienes razón, porque muchas veces se cree que el desarrollo cognitivo está relacionado o vinculado directamente como con el aprendizaje escolar. Y resulta que no es así, sino que el desarrollo cognitivo, el pensamiento, Eduardo, ¿no es cierto?, las funciones cognitivas están vinculadas con todo el contexto, y ese contexto es el colegio, la escuela, la familia, el juego que uno tiene en la familia, las relaciones interpersonales, etcétera. Aquí todos participan en el desarrollo y en la potenciación del pensamiento de un niño. Ahora, tenemos una estructura como para decir, efectivamente, vamos a tratar de buena manera el trastorno del espectro autista, por ejemplo. Tenemos una estructura bien montada en términos de salud, en términos de implementación, en términos para hacer tratamiento adecuado. Hacemos radio. Mira, en Chile existen un montón de fundaciones y centros como Psicoeduca, por ejemplo, o fundaciones o agrupaciones de padres que luchan día a día por sacar adelante a los niños en condición de espectro autista. Claramente desde las políticas públicas, ¿no es cierto?, no tenemos una estructura robusta que ampare y que entienda el diagnóstico como parte de los derechos de los niños de poder recibir una atención temprana y oportuna. Pese a ello, Eduardo, hay un montón de iniciativas muy positivas, hay escuelas especiales, hay fundaciones de padres, hay centros como te decía yo, Psicoeduca y otros más en diferentes partes de Chile, en los cuales nos dedicamos al diagnóstico, pero también a la creación de estos programas. ¿Para qué? Para lograr que los niños en condición de TEA tengan una vida mucho más adaptativa al sistema o a la sociedad en la cual se enfrentan. ¿Pero cómo vinculamos al Estado la política pública? Bueno, desde la política pública básicamente no tenemos hoy día políticas públicas que amparen el diagnóstico de espectro autista. Recién ahora hace muy poco el ministro París habló sobre esto de que las ISAPRES de alguna manera van a considerar dentro de su programa, ¿no es cierto?, la posibilidad de hablar del diagnóstico de TEA, pero estamos recién empezando con esa iniciativa. Nosotros de forma interna con el Ministerio de Salud estamos haciendo bastantes iniciativas para poder generar cambios a nivel de política pública, así que esperemos que, bueno, y además, ojo, hay otras agrupaciones que también tienen un movimiento muy, muy, muy potente
en la búsqueda de políticas públicas para la condición de TEA en nuestro país. Muy atrasado en términos de política pública como país dentro del vecindario, por ejemplo, de la región de Sudamérica, Latinoamérica. La verdad es que sí, estamos como atrasados, pero Chile igual tiene, pese a todas las críticas que nosotros podamos creer, Chile tiene un equipo de profesionales muy capacitados y equipos y programas muy buenos que en el fondo yo siento que a nivel internacional o a nivel de Sudamérica estamos como dentro de los estándares, ¿no es cierto? Ahora, siempre, y como tú debes saber, nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente, porque además los apoyos en el diagnóstico de TEA son permanentes, duran mucho tiempo, son muy dinámicos, tienen mucha variación, son cíclicos y no solo competen en la primera infancia, Eduardo. Después cuando ingresan al sistema escolar también hay un tremendo desafío ahí. Y después de que salen de la escuela, viene la vida adulta, ahí hay otro desafío mayor. Entonces hay temas todavía que tenemos que trabajar para lograr mejores políticas públicas. Yo te quería preguntar, ¿cómo es la transición desde la adolescencia, desde la niñez a esa etapa adulta, cuando existen estos trastornos? ¿De la adolescencia a la adultez, dices tú? Sí. ¿Cómo es esa transición? ¿O de la niñez a la adolescencia? No, de la adolescencia a la adultez. ¿Cómo funciona esa transición? ¿Cómo es? Claro, lo que pasa es que, mira, ahí siempre cuando nosotros tomamos un caso en condición de TEA o con algún otro tipo de necesidad en general, lo que siempre buscamos, Eduardo, es que buscamos dos cosas. Por un lado, rehabilitar, ¿no es cierto?, y generar mayores funciones cognitivas de su aprendizaje, pero por otro lado también buscamos que esta persona pueda tener una vida lo más ajustada y lo más adaptativamente posible al contexto. ¿Tiene que ver con la autovalencia también o no? ¿Perdón? Tiene que ver con autovalencia, con saber básicamente Absolutamente. desenvolverse en un medio que es un poco complicado, competitivo, duro. O sea, es un medio exigente, demandante, por lo tanto, cuando hablamos de que queremos personas que se puedan adaptar, hablamos de que la autonomía, por ejemplo, es uno de los factores primordiales para lograr una buena adaptación al contexto, ¿no es cierto? Estoy hablando de autonomía desde poder resolver alimentación, la vestimenta, cómo trasladarme, etcétera. Por lo tanto, cuando ese trabajo se hace desde la primera infancia, desde pequeñito, llegas a una edad de adolescencia con bastantes habilidades y destrezas que te permiten adaptarte mejor. Y por lo tanto, cuando vas llegando a la vida más adulta, ¿no es cierto?, hay instituciones que te ayudan mucho, por ejemplo, a tener empleo con apoyo. Eso es fantástico y funciona maravilloso. Ahora, Pero ¿qué pasa? Que si no hacemos el trabajo desde pequeño, cuando son más adolescentes o más grandes, es un poco más complejo. ¿Y tiene que ver también con algún grado de sobreprotección de los padres o no? Bueno, qué buena pregunta la tuya, Eduardo, porque la verdad es que cuando el diagnóstico es entregado a la familia por primera vez, tú sabes que los padres pasan por una transición y por una etapa de duelo. Uh-huh. Muchas veces nosotros en Psicoeduca lo que hacemos es trabajar con los padres para lograr que ellos sean coterapeutas, porque ellos son los principales mediadores y son los principales facilitadores, ¿no es cierto?, y terapeutas de sus propios hijos. Y pasa que hay casos que, claro, son bastante más negadores y ahí tenemos una dificultad mayor porque en el fondo, como dices tú, los sobreprotegen y generan menos oportunidades de aprendizaje. Sí, claro. Y les cuesta mucho ser más autónomos. Hacemos radio. O sea, evidentemente que ese concepto de sobreprotección transforma al niño en que le ponen una barrera, una cáscara que a la larga no deja entrar, es una barrera de entrada para que se puedan empezar a desenvolver de manera más independiente. O sea, te limita las oportunidades, sí, claro Eduardo. Que sí, vos. Te limita la posibilidad de tener oportunidades nuevas de aprendizaje. Ahora, es súper entendible desde el punto de vista del padre, porque claro, el papá quiere proteger y cuidar a su hijo, pero por otro lado, ¿no es cierto?, los terapeutas lo que hacemos es tratar de acompañar este proceso y decirle, déjalo, cuidando todo el entorno, por supuesto, o sea, asegurándonos de que no pase nada, pero le decimos déjalo para que no limites la posibilidad que tiene él de generar nuevos aprendizajes, nuevas aperturas. ¿Proceso fácil o de difícil entendimiento para la mayoría de los papás? Yo te diría que cada vez es más fácil, porque cada vez más tenemos programas que son de mucho acompañamiento, de mucho empoderamiento, en donde los padres están muy informados, los papás se ponen al servicio de sus hijos. Hoy día estamos en una sociedad más inclusiva que antes. ¿Nos queda mucho? Sí, pero la sociedad también va generando esta facilitación, porque va facilitando un poco que los padres también se empoderen mucho más de los apoyos para sus hijos. Así que yo diría que es más
más fácil que difícil hoy día. Finalmente tú hablaste de inclusión. ¿Sientes que avanzamos hacia ese óptimo en términos de concepto de inclusión? Mira, la inclusión es un concepto súper amplio que está presente en la sociedad en todo momento. Desde el punto de vista social, yo siento que la inclusión cada día avanza un pasito más. Lento, pero avanza. A nivel escolar tenemos políticas, ¿no es cierto?, y programas que apuntan al aseguramiento de este proceso inclusivo, en el fondo. Pero, claro, como todas las cosas han sido un poco lentas, ¿no es cierto?, estamos ahí en ese proceso de todavía generar mayores niveles de inclusión en la sociedad. Valesca Ananías, psicóloga clínica, directora de Psicoeduca, gracias por el contacto con el Hacemos Radio. Gracias, Eduardo, un abrazo, cariño. Que tenga buena tarde. Chau. Chao.